Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Atención, hay luces rojas, suenan todas las alarmas en el Banco Central, lo que está pasando con la pérdida de dólares que está experimentando el Banco Central desde la salida de Martín Guzmán, desde principios de julio, pero que continúa de manera muy acentuada e insostenible en agosto. En un ratito vamos a ver si podemos hablar con Mario Blecher, un hombre clave, expresidente del Banco Central en el 2002, en el peor momento de la crisis salida de convertibilidad, exfuncionario del FMI, un hombre clave, un economista que en su momento estuvo cerca de ser el presidente del Banco Central de Israel, estaba en el directorio del Banco Central del Banco de Inglaterra, es decir, un experto en crisis, para que nos cuente, bueno, qué debería hacer en este momento de manera urgente el Banco Central. Y esa es la primera prioridad que en este momento tiene el equipo económico de Sergio Massa. Tratar de recomponer de manera urgente las reservas, conseguir dólares a las reservas del Banco Central, si no, esto termina muy mal. Termina con lo que están tratando de evitar, que es una devaluación del tipo de cambio oficial y una espiral inflacionaria superior a lo que ya está ocurriendo. Ahora vamos a contar los últimos datos de inflación de la Ciudad de Buenos Aires que ratifican que este año 90% de inflación es el piso. Y de ahí para arriba depende de cómo se maneje el ministro de Economía y el Banco Central en las próximas horas. Ha salido Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, muy cuestionado por el desmanejo de las reservas en estos últimos 2 años y el superávit comercial. Es decir, la Argentina ingresaron 2021-2022 una cantidad de dólares récord. Nunca ingresó tantos dólares por la balanza comercial del sector cerealero y aún así el Banco Central está raquítico de dólares. Están sonando todas las alarmas, todos los números en rojo, ahora lo van a ver. Y esto está disparando una situación insostenible que hay que revertir de manera urgente para que no termine en una crisis peor a la que estamos viviendo. Tuvimos niveles de reservas más bajos que estos y pudimos afrontar la situación, dijo Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Claro, lo que sucede es que hoy venís afrontando la situación con cepos por todos lados desde que se fue Guzmán, que ahora voy a contar cómo dejó un esquema Ponzi en toda la política económica, no solamente en las reservas del Banco Central, un esquema Ponzi, los estafó a todos, les dejó todas las cuentas en rojo antes de inyectarse el gobierno el 2 de julio pasado Martín Guzmán. Pero claro, lo que estás haciendo es hoy restringiendo los pocos dólares que tenés, garantizando solo el pago de energía y la economía crujiendo por todos lados y una disparada de la inflación que pocas veces se ha visto sin una devaluación del tipo de cambio oficial. Es decir, estamos teniendo toda la disparada de precios típicas de las fuertes devaluaciones, pero por ahora no hay devaluación del tipo de cambio oficial y es uno de los problemas para acumular las reservas. ¿Por qué decimos que suenan todas las alarmas en el Banco Central? Bueno, fíjense en este primer gráfico cómo la caída y venta de dólares por parte del Banco Central desde principios de julio es totalmente insostenible. En julio el Banco Central vendió en términos netos 1.250 millones de dólares y tiene muy poquitos dólares para estar vendiendo en estos niveles. Ayer volvió a vender 85 millones de dólares para abastecer los pagos de importaciones de energía y lleva en 6 días hábiles, nomás 6 días hábiles de agosto, 760 millones de dólares de ventas netas el Banco Central. Estos son los últimos 6 días. Si uno le agrega los últimos 3 días de julio, llevan vendidos más de 1.100, 1.200 millones de dólares en 9 jornadas. Esto es las ventas de reservas por parte del Banco Central. Y se encienden todas las alarmas porque, fíjense estos números en el cuadro siguiente, por favor, cómo las reservas netas hoy están en 2.000 millones de dólares. Por favor, el cuadro siguiente, la placa 2. Las reservas netas están en 2.000 millones de dólares y las reservas líquidas están en menos 1.000 millones de dólares. La placa 2, por favor, que tengo acá en la rutina.
Bueno, lo cual habla de una situación insostenible por parte del Banco Central. Efectivamente, esto es lo que estamos viendo, cómo las reservas netas están en 2.000 millones de dólares, incluidos los DEC, que son los derechos especiales de giro, la moneda del FMI, las reservas líquidas, si le restamos el oro, la posición que el Banco Central tiene mayormente en Basilea, es decir, los dólares contantes y sonantes, están en menos 1.000 millones de dólares. Ahora vamos a comentar por qué todos los cálculos que hacemos los economistas dan las reservas líquidas negativas y entonces de dónde está sacando los dólares el Banco Central para vender en el mercado cambiario a los importadores para que puedan pagar la energía. ¿De dónde están sacando esos dólares? Hoy salió a decir Pelle que esos dólares no están saliendo de los encajes de los depósitos en dólares. Ahora vamos a estar contando, bueno, ¿de dónde están saliendo esos dólares? Y además el Banco Central tiene vendido 7.200 millones de dólares de posiciones de dólar futuro para enviar la señal de que no va a devaluar. Una situación totalmente insostenible que además se agrega con la disparidad que hay entre la cantidad de reservas netas que hay acá en el Banco Central. Con las reservas netas estamos contando las reservas brutas, las reservas totales del Banco Central, restados todos los préstamos que tiene el Banco Central. La placa 3, por favor. En esas reservas brutas están contabilizados un préstamo de 20.000 millones de dólares, el swap con China, están contabilizados los encajes en dólares en el Banco Central, es decir, los encajes de los depósitos en dólares, un préstamo de Basilea. Bueno, si uno le deduce todo eso, que son préstamos, en el activo del Banco Central, efectivamente lo que hay son reservas netas por solo 2.000 millones de dólares. Les pido por favor el gráfico 2, a ver si podemos mostrar donde dice Banco Central en rojo, reservas netas versus meta del FMI. Y podemos mostrar cómo dejó una situación muy, muy complicada Martín Guzmán y cómo hay que salir rápidamente de esa situación. De hecho, las reservas netas hoy en 2.000 millones de dólares están muy por debajo de la meta. Bueno, vamos a ordenarnos porque si no se complica. Me dicen que se complica, complicado. Muy complicado, muy complicado. Bueno, a ver, tenemos este gráfico, dicen que está hablando Alberto Fernández, el presidente. Vamos a esperar, no vamos a ir con Alberto Fernández. Vamos a esperar un poquito que termino de completar esto y después vamos a ir con Alberto Fernández. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Ah, ¿no puede ser? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a cuidar un poquito el aire del canal. Las reservas netas están en 2.000 millones de dólares y las metas con el FMI en este momento debieran estar en 6.400 millones de dólares. Es decir que las reservas netas están más de 4.000 millones de dólares debajo de la meta en este momento con el Fondo Monetario Internacional. Esta es una situación muy compleja. No tanto porque no se esté cumpliendo con el acuerdo con el FMI, sino fundamentalmente porque está disparando la alarma en todos los agentes económicos de que en cualquier momento, si no logran acumular dólares en las reservas, van a una devaluación. Y esta situación muy crítica es la que está generando a su vez que haya una salida de depósitos en dólares, que ahora vamos a contar, y por eso está saliendo el Banco Central, el presidente del Banco Central, a hablar de todos estos temas, a decir de que hubo en otros momentos reservas menores a las que hay actualmente y a decir también que no se están usando los encajes de los depósitos en dólares para vender en el mercado cambiario. Este es el número, como les decía, redondeamos en 2.000 millones de dólares de reservas netas del Banco Central. 1.936 millones de dólares de reservas netas, las reservas que tiene reales y que además son las que contabiliza como las reservas verdaderas el FMI. El FMI zanjó esta discusión, decía que había que tomar las reservas netas o las reservas brutas cuando puso en el acuerdo con el FMI que las reservas netas eran las que importaban y hoy las reservas netas están en 2.000 millones de dólares y
La meta ahora a septiembre, que habría que cumplir con el FMI al mes próximo, son 6.400 millones de dólares. Esa diferencia marca la situación de máxima debilidad en la cual está en este momento el Banco Central. Y por eso yo les decía, Massa está en una situación muy delicada, porque necesita acumular rápidamente reservas. Por eso ahora vamos a contar, todos los acuerdos se están haciendo con exportadores o se está buscando financiamiento con bancos internacionales, porque Guzmán dejó un esquema Ponzi. Guzmán, en junio, el 30 de junio, que había que cumplir que el Banco Central tuviera 5.700 millones de dólares de reservas netas, lo que hizo es pedirle adelanto a los exportadores de dólares, maquilló las reservas, puso cualquier cosa y dijo cumplimos la meta. Y al mes siguiente las reservas cayeron, las netas, a 2.400 millones de dólares y hoy estamos en este nivel crítico por debajo de los 2.000 millones de dólares de reservas netas y todas las luces rojas en el tablero del Banco Central. ¿Dónde está hablando, Candelaria, Alberto Fernández? Alberto Fernández está en un acto en el que se esperaba que estuviera también justamente Sergio Massa y no está, precisamente hizo abandono. Está hablando ahora Alberto Fernández, lo veo ahí a Kicillof. A ver qué dice el presidente para que la gente, en un acto. Pague menos. Sí. ¿Dónde está? Loma de Zamora. Loma de Zamora. A ver qué dice. Con Kicillof y pegó el faltazo Massa. Que esa inflación golpea más en la Argentina porque tiene una historia de inflación. Yo solo para recordar, porque acá parece que nadie lo recuerda, nosotros asumimos el gobierno con 54 puntos de inflación anual. Yo quiero recordar eso. Nosotros tenemos que hacerle frente a ese problema. Es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y es uno de los problemas que hoy más preocupan a los argentinos y a las argentinas. Pero quiero que sepa cada argentino y cada argentina que es uno de los problemas que más preocupa al presidente de la República. El presidente de la República quiere que los salarios le ganen a la inflación. Quieren que de una vez por todas los precios se contengan. Quiere que de una vez por todas los especuladores desaparezcan de la escena. Y como bien decía Matías, no estamos queriendo que no ganen plata. Estamos queriendo que ganen lo justo. Y estamos queriendo que dejen también ganar a los otros. Los que somos peronistas y leímos la comunidad organizada, sabemos que nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Es mentira esa sociedad donde algunos ganan mucho y millones padecen hambre. Eso no es una sociedad, eso es una estafa. Y no estamos dispuestos a que esa estafa se consolide. Por eso creo que tenemos que trabajar como lo estamos haciendo, desarrollando mercados como estos, donde los trabajadores de la tierra, acá está Nahuel, vienen directamente desde su producción ecológica, las producciones de hortícola, que viene de La Plata. Ellos me reclamaban recién, con justa razón, producimos verdura orgánica, frutas orgánicas, cuidamos la tierra. No tenemos nuestra tierra, deberíamos tenerla y tienen razón. Y debemos vivir en condiciones dignas, no en casas de madera, y tienen razón. Y claro que hay que trabajar en eso. Eso es parte del trabajo que las organizaciones sociales hacen en la Argentina y que yo tanto valoro. Claro que hay que hacerlo. Y necesitamos también ver cómo, evitando toda esa intermediación de la cadena de valor de que también explicó Axel, podemos lograr que los precios lleguen al consumidor mucho más bajos de lo que efectivamente llegan en muchos lugares del país. Y que son múltiples las causas por las cuales esa distorsión de precios ocurre. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a poner orden en este punto, porque no es posible que un mismo producto tenga distinto valor en un negocio y en otro que está a 2 cuadras. Eso demuestra que en verdad no hay una lógica en el manejo de los precios de la Argentina del presente. Contaba Axel un tiempo atrás que una lata de pintura la encontraba en un precio en un lugar y a 10 cuadras a un precio que era 3 veces menor. ¿Cómo se explica eso? Eso se llama especulación.
No tiene otra explicación. Hay alguien que está ganando lo que no le corresponde en desmedro del que está necesitando ese producto. Pasa con la pintura y es grave, pero mucho más grave es cuando pasa con la comida. Porque bien Martín señalaba, nosotros no tenemos que hacer que nuestra gente coma, tenemos que hacer que nuestra gente se alimente, que son dos cosas distintas. Tenemos que hacer que a nuestra gente le lleguen los productos que el cuerpo humano necesita en condiciones de excelencia. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que producir chatarra para que se coma, tenemos que producir buenos alimentos. Por eso valoro tanto esa producción orgánica que acabo de ver, donde me mostraban que no usaban ningún agroquímico para poder cultivar, sino que evitaban la enfermedad de las plantas con productos naturales, producidos por ellos mismos. Esa Argentina que acabo de ver acá, que acabamos de ver todos acá, no es una Argentina que no existe, está ahí, miren, pueden entrar y verla. Y nadie de lo que está vendiendo, a los precios que está vendiendo ahí, está perdiendo plata. Nadie. Nadie. También es cierto que eso es posible, porque hay un esfuerzo del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Lomas de Zamora. ¿Y qué quiero marcar con esto? Quiero marcar que cuando trabajamos juntos tenemos la posibilidad de encontrar mejores resultados. Y que el valor de la unidad es... Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández. No voy a hacer ningún comentario respecto al presidente Alberto Fernández. Nada, me parece que... Estamos en una crisis económica y el presidente aporta la confusión y demás, buscando, qué sé yo, un protagonismo que me parece que en este momento no aporta a resolver el tema de fondo. ¿Cómo se hace para... El presidente hablaba de los salarios y demás, que le tienen que ganar la inflación. Bueno, 90% va a ser la inflación. Díganme cómo le van a ganar los salarios a la inflación este año. En el Ministerio de Economía, Maxi, se conforman con que empaten, no nada de ganarle. Con empatarla se dan por satisfechos. Y sería... Pero para eso necesitas un plan de estabilización. Porque claramente, si al aumento salarial le sigue una espiral inflacionaria y si la inflación supera el 100%... Fíjense dónde quedó el 60%, ¿se acuerdan de Cristina aplaudiendo a los bancarios? ¿Dónde quedó eso? Entonces, está claro que hace falta, en vez de andar diciendo públicamente buenos deseos y las cosas que hace el presidente, ya no se entiende bien para qué, lo que hace falta es un plan de estabilización. Y a partir de ese plan de estabilización, fijar un poquito el rumbo de todo lo demás. Está, les decía, Mario Blecher, expresidente del Banco Central, en un momento crítico, el año 2002, de salida de la convertibilidad. Lo conozco hace mucho tiempo a Mario Blecher, que es además uno de los economistas argentinos más reconocidos internacionalmente. En algún momento trabajó para el Banco Central de Israel, para el Banco de Inglaterra. Estuvo mucho tiempo como funcionario jerárquico en el Fondo Monetario Internacional y me acuerdo en el 2002 que lo fuimos a ver en medio de la crisis, en ese momento, creo que era mediados del 2002, no sé si había llegado Labaña ya al Ministerio de Economía y Blecher sacó unas moneditas que tenía y decía, estas moneditas son las reservas que tengo en el Banco Central y con eso tenía que manejar la crisis y tratar de estabilizar la situación, que después se estabilizó y que es una situación muy distinta a la que estamos viviendo actualmente. Pero me interesaba mucho su opinión en este contexto tan delicado que estamos atravesando. Mario, gracias por atendernos, muy amable. Estamos ahí con un problemita del retorno del micrófono, a ver si... ¿Me escuchás? Ahí lo escucho perfectamente, sí, se lo escucha muy bien. Ok, no, decía que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero me alegra tener la oportunidad de conversar con vos. Igualmente, Mario, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está viendo esta situación? Yo decía, hay un Banco Central que está en rojo total con sus reservas, con un mínimo de reservas. Estamos en una situación inflacionaria muy compleja. Bueno, lo que se sabe del cepo cambiario, un dólar libre cerca de 300 pesos, un tipo de cambio oficial a 135.
parece ser un camino de encrucijada, digamos, donde todas las movidas que uno pueda hacer son difíciles. Pero me interesaba su visión. ¿Cómo se hace para tratar de acumular en este contexto reservas en el Banco Central y tratar de no espiralizar la crisis? Bueno, las reservas del Banco Central son un síntoma, ¿no es cierto? No son el problema, es un síntoma de la situación. Hay una situación de falta de equilibrio general y se toman medidas que de por sí cada una de ellas puede ser positiva. En muchas de ellas lo único que hacen es cambiar o reparar el daño que otras medidas anteriores tuvieron. O sea, van en la dirección contraria de lo que se hizo antes, que es una dirección correcta. Pero lo cierto es que el problema es que no tenemos es lo que vos decís. No hay una visión general de largo plazo y un programa de estabilización de corto plazo. Son medidas sueltas que de por sí pueden ayudar, pero no van a resolver el problema. Si lo que queremos hacer es sobrevivir unos meses más, esto va a ayudar. Pero para poder resolver el problema, primero hay que definirlo. Y el problema no es solamente lo que está pasando en este momento. El problema es mirar un poco la historia y ver por qué, tratar de explicar por qué en los últimos 60, 70 años hemos tenido 7 o 8 crisis de este estilo. Y a mi juicio, puede haber diferentes respuestas. A mi juicio, la respuesta fundamental es que desde hace más de 60 años, la Argentina ha venido perdiendo competitividad. El mundo se ha venido abriendo, ha venido globalizándose. Y en ese contexto, la Argentina ha venido perdiendo ranking. La competitividad argentina pasó de ser número 20 en el mundo a más de 100. O sea, que hay 100 países más competitivos que el nuestro. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que la Argentina no tiene la capacidad de ganar competitividad sin devaluar. Nos hemos acostumbrado a que la única forma de ganar competitividad es devaluando. Y devaluando lo que hacemos es devaluando el peso. Hacemos perder la confianza en nuestra moneda, se va dolarizando la economía, se van perdiendo reservas, se va creando presiones inflacionarias y a la larga, sin un plan, una visión de largo plazo que te permita ganar competitividad en forma genuina, o sea, a través de ganancias de productividad, mejorar el uso de tecnología, mejorar la calidad de los productos, mejorar el marketing, y así te puedo dar una serie larguísima de factores que mejorarían la productividad y que harían subir los salarios reales, o sea, aumentos salariales legítimos y no inflacionarios. Sin eso no creo que podamos salir en largo plazo. Ganar tiempo de acá a unos meses se puede. Y el tema de la reserva, yo escuchaba cuando vos recién definías el tema ese. Es complejo, no puedes pedirle a la gente que entienda la diferencia entre reservas brutas y reservas netas y reservas líquidas y reservas reales y líneas de crédito. No, eso es muy complicado. Lo cierto es de que eso es un síntoma y ese síntoma está en rojo, como decís vos. De forma que no hay tiempo para nuevas medidas que sean paliatorias. Lo que ahora es necesario es una visión de largo plazo acompañada por un programa de corto plazo para poder llegar. Ahora, ¿cuáles serían los instrumentos de ese plan de corto plazo con la visión de largo, ¿no? Yo decía, Massa anunció un ajuste fiscal, anunció un apretón monetario, no va a haber más asistencia del Banco Central al Tesoro y anunció que hay un objetivo de recuperar reservas. Pero claro, como medidas sueltas. ¿Cuáles serían los instrumentos? Yo me acuerdo que en algún momento usted decía siempre, bueno, hay que en medio de la crisis que la codicia le gane al miedo, al temor, ¿no? Es decir, bueno, si tenés que subir la tasa de interés fuertemente, tenés que subirlo para que la gente se quede en pesos y no vaya al dólar. ¿Es eso solo? ¿Es un conjunto de medidas? ¿Cuáles serían las medidas en este momento? Todo lo que vos dijiste va en la dirección correcta. Tenés que ajustar el déficit, tenés que reducir la brecha entre una tasa de cambio y otra, por eso tenés que eliminar distorsiones. Lo del déficit es fundamental. Lo de reducir la emisión es consecuencia de eso. Si bajás el déficit no tenés necesidad de emitir ni de endeudarte. Pero lo del déficit es fundamental. Pero además de eso, hay que sanear la educación, mejorar la salud pública, mejorar de a poco, no se puede hacer de un día para el otro, pero lo que estamos viendo es que no se puede mejorar inmediatamente, pero sí se puede deteriorar inmediatamente, y eso es lo que está pasando. De forma que tenés que bajar el déficit es una cosa, cómo lo bajás es una pregunta política, pero desde el punto de vista económico no lo tenés que bajar en aquellas cosas que en el largo plazo te van a redundar en contra de la ganancia de productividad. Y tenés que también tener un acuerdo de alguna forma político para que te dé la posibilidad de planear en un plazo que exceda los tiempos políticos,
públicos, que sea una política de Estado. Eso se ha hecho en muchos lados, no son palabras huecas. Eso se puede hacer. Se pudo hacer en decenas de países, y el Fondo Monetario en ese sentido ha sido en algunos países, ha sido parte de ese ajuste, y en otros no ha sido parte, no es fundamental. Pero el fondo en este momento está jugando junto con la Argentina, no cabe ninguna duda. Entonces creo que hay que aprovechar ese momento para que las medidas que se van tomando ahora se encuadren siempre en un marco que a la larga nos haga ganar productividad, nos permita competir. Porque ya lo de vivir con lo nuestro y olvidarnos de la competitividad ya nos ha costado caro. Ahora, yo decía recién lo escuchamos al presidente, ¿no? Que decía, yo quiero que los salarios le ganen a la inflación y demás. Y no sabemos cuál va a ser la inflación de este año. Lo que sí sabemos, y esto no es pronóstico, sino es proyección, que si da efectivamente 8 en julio, da 6 en agosto o 7 en agosto y después baja el 5% hasta fin de año, ya tenemos 90% de inflación este año. Entonces, el presidente diciendo esas cosas. Por otro lado, el ministro de Economía que anuncia un plan de ajuste fiscal que todavía no se sabe bien cómo se va a implementar. ¿No hay una especie de contradicción en las señales que se da, digamos, porque las señales que se dan es, bueno, en todo caso esto lo resolvemos tratando de ir corriendo con los salarios para compensar la inflación y ni siquiera sabemos cuál va a ser la inflación? Bueno, pero eso es precisamente lo que te causa estas crisis, de que la única forma de poder ganar competitividad en el mundo es devaluar y ahí subir los salarios que no llegan al nivel de la inflación se dispara y otra vuelta de tuerca. Yo creo que, no escuché lo que dijo el presidente, pero si vos decís en el largo plazo, yo quiero que los salarios le ganen la inflación. En el corto plazo veremos cómo se puede hacer para que todo esto que es de apuro y de urgente, y es necesario, por supuesto, empezar con las cuestiones de urgencia, ¿no? No puedes empezar con las cuestiones estructurales de largo plazo, pero que las cuestiones, aunque sean de urgencia, aunque sean de corto plazo, sean consistentes con una visión de largo plazo. Y en forma independiente, fuera de cualquier contexto, es decir, que los salarios le ganen a la inflación, bueno, es una expresión de deseo, no me preguntes cómo se hace en forma específica, porque si supiéramos no hubiéramos caído en estas 8 o 9 crisis. Y la otra pregunta que le quiero hacer es respecto a, justamente, no hay reserva en el Banco Central. La receta típica del FMI en estos casos es, mirá, tenés un dólar libre que está casi en 300 pesos, tenés un dólar oficial en 135, no podés acumular reserva porque te sacan la reserva los importadores o no te liquidan, no te traen los dólares los exportadores. La receta típica en estos casos del FMI es devaluar, subir fuerte la tasa de interés y hacer el ajuste fiscal más profundo que puedas para dar una señal de anclaje de esta economía. ¿Se puede evitar en este contexto una devaluación? Porque algunos dicen, bueno, si llegás a devaluar en este momento y mover el tipo de cambio oficial, y tal vez la inflación no termina en 90-95% este año, sino que te vas bien arriba del 100%. Claro, si lo haces únicamente para poder ganar tiempo y ganar competitividad de corto plazo, vas a terminar como decís vos. Pero si vos tenés una visión más amplia de los tiempos, lo que tenés que ir haciendo es disminuyendo la brecha. Y la brecha no es solamente porque hay estas distorsiones en el mercado de importaciones y exportaciones. Yo creo que la brecha se ha creado específicamente porque la gente perdió confianza en el peso. Nadie ahorra en pesos, nadie quiere tener pesos. Entonces, en una situación en la que la gente corre a comprar papel higiénico porque se agota en el supermercado y a comprar dólares porque es lo único que puede hacer con su dinero hasta mañana. Entonces, en esas situaciones como esas, evidentemente no podés tener una planificación de largo plazo. La inestabilidad, por un lado, la falta de confianza, la falta de credibilidad no solamente en los actores de este drama, sino también en las medidas, ha creado una situación en la cual es muy difícil de reducir esa brecha. Tenés que empezar a desmantelar parte de los controles que hay en los mercados que tienen que ver con el comercio exterior, pero también tenés que crear la confianza y la credibilidad y la
sobre todo en parte del público, que haya un factor importante de apoyo de todos lados a esas políticas. Y ayer yo vi justamente, anda circulando un corto de 5 minutos sobre Simón Peres, el que era primer ministro de Israel, que últimamente se ha mencionado mucho el plan de estabilidad de Israel comparado con el austral, porque era de esa época, y lo que se logró en Israel no fue muy distinto de lo que la primera fase del austral. Lo que pasó fue que en la segunda fase la gente comprendió por qué había necesidad de esos ajustes, porque había esa visión de largo plazo, y en el austral se fue para el otro lado. Hay gráficos que muestran eso. Es muy interesante de que alguien lo ha puesto esto ahora como un elemento para copiar. De eso pasó hace muchísimos años en Israel, no se puede copiar lo mismo, pero se puede entender de que para que tenga éxito y al mismo tiempo sea duradero, necesitas tener también una confluencia de los intereses, y para que los intereses confluyan, todo el mundo tiene que ganar de ese programa en el largo plazo y no perder. Y eso es lo que nos falta. Le hago una pregunta específica, porque ya la veo a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Vamos a hablar con ella de este anuncio de Larreta de recortar ayuda social, es decir, la asistencia, los planes, si no cumplen con un mínimo de asistencia a clases en la Ciudad de Buenos Aires, los chicos que tienen ese tipo de planes sociales en las familias. La última respecto al nuevo ministro de Economía. Digamos, usted ha visto, digamos, ya pasar toda la historia del kirchnerismo, ¿no? Desde el primer Kirchner, después Cristina, ha tenido debates encendidos con Kicillof respecto a los incentivos y cómo funcionan las variables en una economía de mercado. Bueno, ¿cree que es un giro lo de Massa en el contexto de un gobierno donde obviamente hoy son Massa y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que es un giro que puede en este contexto de tan poca credibilidad de alguna manera salir de la trayectoria de una crisis total en este momento o no? Yo no estoy convencido, no sé si es un giro o no es un giro. Hay detalles de racionalidad en las medidas que se anunciaron. Pero como te digo, mientras no sean parte de una visión de más largo plazo, tienen el destino de como todas las medidas racionales, pero sueltas, que algunas se cumplen, otras no, y en total el modelo que no existía no satisface a nadie. Y bueno, en cierta forma, lo que yo creo acá no es importante. Lo importante es lo que el mercado considera que era apropiado, necesario, y probablemente eso en este momento es la gran pregunta. De forma que yo lo único que puedo decir de esta gestión que se inicia ahora es que lo fundamental es ser consistente, porque el mercado te lo lee de esa forma. Es decir, que hay que alinear no solamente las medidas de ajuste fiscal, apretón monetario y cambiarias de acumulación de reservas, sino la credibilidad en el discurso. Digamos, en la expectativa de generar. No puede salir Massa diciendo una cosa, exacto, Alberto Fernández diciendo otra y Cristina diciendo otra. Y todos nosotros diciendo otra más. Así que creo que de eso tienes que alinear a todos los participantes, porque si vas a alinear únicamente a los principales actores y el público es completamente indiferente o no le cree, no importa lo que vaya a decir, también hay un problema. Pero es una cuestión también educativa. También nosotros como opinadores y ustedes como periodistas tienen que también comprender de que hay una función adicional a la función que estás cumpliendo. Y es que tenés que tratar de que el público no se confunda demasiado. Por ejemplo, el tema de las reservas a mí me parece que es una confusión total para el público. Es suficiente decirle de que bueno, hay cuestiones contables, qué definiciones hay para reservas. Lo importante es que tengas políticas conducivas a evitar los desequilibrios que te hacen perder estas reservas, que son solamente una indicación de la situación, no son el motivo de la situación. Así que yo creo que si Massa puede aportar claridad, aparte de aportar medidas específicas, va a ser un paso adelante. Si puede o no puede, no sé. Está claro. No, bueno, también usted sabe, Mario, que hace mucho tiempo me dedico a esto del periodismo económico, siendo economista, y trato de explicar algunas cosas elementales, como que hace 2 meses en este gobierno la vicepresidenta salía a explicar de por qué la Argentina podía tener déficit fiscal o emisión monetaria si Estados Unidos lo tiene y tiene 8% de inflación.
¿no? Y esa era la discusión pública que se instalaba públicamente. Entonces uno trataba de explicar que las cosas no eran así, que había un ministro de Economía que trataba de encauzar para evitar una crisis. Bueno, ahora estamos en medio de la crisis. Sí, exactamente. Pero el problema es que en general las cosas no son de todo claras, no solamente para ellos, sino para nosotros tampoco. Lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa no te sigue ningún paradigma existente. Exactamente. Lo que yo te estoy diciendo del paradigma productivo y productivista, que creo que todo tiene que ir en la dirección de ganar productividad, es probablemente el nuevo paradigma que se va a instalar. Por eso convendría que pensemos en eso. Mario, gracias. Es muy interesante, como siempre, escucharlo del expresidente del Banco Central, Mario Blecher, en el 2002, en pleno momento de la crisis post-convertibilidad, donde contaba con moneditas lo que tenía en el Banco Central y la dinámica de donde se tenía que estabilizar el dólar. Bueno, está Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, ministra, por esperarnos. Muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bien, a ver, ¿cómo es la medida que anunció usted junto a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires respecto a los planes y la asistencia a las escuelas? Como vos sabés, hace tiempo que venimos manifestando en la ciudad nuestra preocupación por la situación educativa, por los contenidos y lo emocional que se perdió y perjudicó a los chicos durante la pandemia. Y una de las medidas que tomamos tenía que ver con recuperar ese tiempo perdido en cantidad de días, en cantidad de horas, en estrategias de enseñanza diferentes, todo con el objetivo de que los chicos tengan la oportunidad de aprender y que puedan con esas herramientas elegir lo que quieran ser el día de mañana. Ahora, todas esas medidas no tienen sentido si los chicos no están en la escuela. Y lo que pudimos comprobar este primer cuatrimestre con un sistema de presentismo en línea, por el cual hoy tenemos evidencia concreta, es que hay muchos estudiantes que no son regulares de su asistencia. Hay un 30% de chicos y chicas que no fueron a la escuela por lo menos 5 días por mes durante el último cuatrimestre. Esto es casi un mes sin ir a la escuela. Obviamente no van y no aprenden lo que corresponde que aprendan para cada una de las etapas de desarrollo. Y hay un 16% de chicos que no van 7 o más días por mes. Con lo cual estamos hablando de miles de chicos que van solo 3 de cada 5 días de la semana. Y por eso, a partir de esta evidencia y con una tendencia que nosotros veníamos viendo que se estaba dando y que obviamente se incrementó en la pandemia, cambiamos el concepto de alumno regular. A partir de ahora en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en las escuelas públicas como privadas, para ser un estudiante regular hay que garantizar el 85% del presentismo durante cada bimestre del año. Esto es, al finalizar el trimestre se contabiliza si efectivamente se cumplió con el presentismo y si esto no se dio así porque los adultos de la casa no garantizaron esta presencialidad, lo que van a dispararse son mecanismos de recuperación de contenidos, de aprendizajes a nivel educativo y a nivel social, si el Estado le está brindando algún tipo de prestación social o un plan como Ciudadanía Porteña, lo que se pone en riesgo es la continuidad de ese plan. En un primer momento se disparan obviamente mecanismos de acompañamiento, van los trabajadores sociales a ver la situación que generó este ausentismo. En un segundo bimestre, si esto no se regularizó, se puede perder el componente educativo que se cobra dentro del subsidio. Y en un tercer trimestre, o sea, a los 6 meses, si efectivamente los estudiantes siguen sin ir a la escuela con la frecuencia que se requiere, puede llegar a perderse el plan. Lo que buscamos es cambiar los incentivos para que los adultos cumplan su obligación de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. A ver, Flor Halfon, tenés una pregunta. ¿De qué plan estamos hablando? El plan se llama Ciudadanía Porteña. Sí. Es un plan que les da a los hogares en situación de pobreza o indigencia en la ciudad un monto y un extra para cada chico si son pobres o indigentes según... Es decir, es adicional a la UH No sé si que cobran obviamente en la Ciudad de Buenos Aires también. No sé si se los puede chicos. juntar con la UH. Son excluyentes. Son excluyentes. O Ciudadanía o AUH. Ah, está bien. Ministra, ¿se sabe o averiguó la Ciudad de Buenos Aires por qué estos chicos no están yendo a clases? Si tienen problemas para que haya comida en su casa, si tienen problemas de violencia, si tienen problemas de aprendizaje. Mira, nosotros esto, como te contaba al principio, es una tendencia que veíamos antes de la pandemia, que las escuelas lo llamaban como un presentismo intermitente, o sea, chicos que iban algunos días, otros días no, chicos que iban 3 días y 2 días dejaban de asistir, pero que se incrementó después de la pandemia. Y es un fenómeno que a nivel regional está sucediendo, pasa y lo hablamos con colegas de Chile y con Uruguay que tomaron medidas similares a estas, donde las familias dejaron de cumplir con la rutina, con el método de llevar a los chicos todos los días, todo el tiempo requerido.
Esta manera de tener el control bimestral lo que nos va a permitir es poder tener alertas tempranas que ayuden a las familias a organizarse distinto. Las situaciones de pobreza no son un obstáculo para ir a la escuela, al contrario, la escuela es el mecanismo para salir de la pobreza, es el garante de la equidad social. Las escuelas de la ciudad, el 60% son de jornada completa, con lo cual tienen comida en las escuelas. En la ciudad de Buenos Aires hay boleto estudiantil, con lo cual los chicos y chicas de jardín, primaria o secundaria no pagan el boleto para ir a la escuela. O sea, hay muy pocos obstáculos que podrían ser una excusa para que los chicos no estén todo el tiempo que se requiere dentro de la educación. Pero si así todo hubiese algún motivo, estamos, como decía también al principio, disparando en el bimestre, cuando se detecte esta irregularidad, los mecanismos de acompañamiento de otros organismos del Estado, como puede ser Desarrollo Social o el Consejo de los Derechos Niños y Niñas, para entender estas situaciones extraordinarias que podrían también requerir de otras intervenciones del Estado si hubiera una vulneración de derechos, además de la educativa, porque estamos hablando de que el derecho a la educación es una obligación de los adultos. Los niños tienen el derecho, los adultos tenemos la obligación de garantizarlo. No saben, entonces, por ahora, por qué los chicos no están... Digo porque parece que fuera un castigo al universo de familias que no tienen recursos. ¿Y qué pasa con aquellas familias? No sé, si un chico que tiene recursos está faltando mucho a la escuela, ¿cuál sería la contraprestación? Primero, es una observación tuya, es una apreciación personal subjetiva tuya. Nosotros no estamos castigando a nadie, lo que estamos cambiando son los incentivos para garantizar el derecho a la educación. Como dije en un principio, esto rige para escuelas de gestión estatal y de gestión privada. Hay muchas familias que mandan a sus hijos a escuelas de gestión privada y que deciden tomarse vacaciones fuera del tiempo establecido en el calendario escolar, y para ellos también corre el mismo criterio de regularidad y también ponen en riesgo la continuidad y la promoción de sus hijos si faltan sin que tenga justificación, con lo cual esto es una medida que cambia los incentivos de las familias para garantizar el derecho a la educación. No estamos buscando castigar y además, como te contaba, hay distintas instancias donde se disparan distintos mecanismos. En la primera instancia, el bimestre, los trabajadores sociales del programa, si tuvieron ciudadanía porteña, van a los domicilios. En el segundo bimestre recién, o sea, 4 meses después, si no se cumple ni no se justifica por qué no van, recién se ejecuta el componente de educativo, y recién al tercer trimestre, si no se hubiera justificado y no hubiese razones que se explicaran de por qué los chicos no están yendo con regularidad a la escuela, podría perderse el plan social. Es un cambio de incentivos, como desde siempre la ley de educación, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la educación y nos genera una obligación a los adultos. Perdone, ¿en la UH no hay un componente también educativo en la UH que si no se tiene una asistencia mínima? Te dan un dinero, pero no se cobra. Retienen una parte a fin de año. No se cobra el 20% y claro, si no cumpliste, que el chico fue... Bueno, te deducen el 20%. Claro, te quitan el 20%. De la UH. Pero esa es una condición para cobrar el plan, no una condición respecto de cómo los chicos van al colegio, porque si esto es para que los chicos vayan más al colegio, entonces ¿qué pasa con los chicos de escuelas privadas que no tienen, o sea, no se les juega a comer o no comer? No, pero digo, en la UH no está el régimen de incentivo también, por eso... Disculpame porque no es correcto lo que están diciendo. Tanto en Ciudadanía Porteña como en la UH, el componente educativo que va por encima, que es una adicional al básico para la alimentación, acá no se pone en juego la comida. Estamos hablando del componente adicional que se paga por cumplir la contraprestación, la corresponsabilidad de enviar los chicos a la escuela. Ese componente exige tanto en Ciudadanía como en la UH que se presente el certificado de alumno regular. Lo que nosotros estamos diciendo es que en la ciudad, a partir de ahora, esa regularidad tiene otros estándares y se mide de otra manera, que no es una foto una vez al año, finalizado el año, si los chicos estaban inscritos o no en la escuela. Es si los chicos efectivamente tuvieron garantizado su derecho al aprendizaje al asistir todos los días a la escuela. Por eso no es que se pone en riesgo la comida, no se está castigando al pobre por sobre el rico, se están poniendo reglas de juego que garantizan que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender. Pero perdón, entonces lo que se va a, de alguna manera, quitar si no se cumple el presentismo, ¿es ese componente del 20%? Es una adicional. Como te decía al principio, para el caso de Ciudadanía Porteña, que son los estudiantes, aquellas familias de la ciudad que tienen hijos y están escolarizados en la ciudad, lo que cobran es una adicional. En el primer bimestre, si no son alumnos regulares, se dispara la intervención de los trabajadores sociales. En el segundo bimestre,
si aún con la intervención de los trabajadores sociales no hay justificación por la cual los chicos no están siendo regulares en la escuela, se puede quitar el componente. Ese componente. Ese componente adicional, que en el caso de la ciudadanía porteña son 5.000 o 7.000 pesos en el caso de que sea pobre o indigente, depende de la categoría. Claro. 5.000 o 7.000 pesos en cuatrimestre, o sea, después de no haber podido justificar 2 veces la falta a clases, se quita ese componente, y recién en el tercero, si aún con la intervención del Consejo de los Derechos, de los trabajadores sociales, y todo no se regulariza ese presentismo, se puede perder el plan. Pero siempre se empieza por medidas que incentiven y que garanticen que los chicos vayan a la escuela. Y así, además de lo social, están las medidas de recuperación y compensación de lo educativo. En el primer bimestre que se pierda la regularidad, todos los chicos de escuelas públicas, de escuelas privadas, pobres o ricos, van a tener que hacer medidas compensatorias para suplir aquellos aprendizajes que no recibieron por faltar a clase. Está claro. A ver, lo que entiendo es que es un mecanismo de incentivos para tratar de que efectivamente no se desentienda del tema de la escuela. Obviamente el drama principal es que un chiquito de cualquier nivel socioeconómico, pero sobre todo los chicos de menor nivel socioeconómico, queden desenganchados de la escuela. Ese es el drama principal. Si el gobierno de la ciudad en algún momento no hizo la tarea de acompañamiento y demás, y se le da el baja del plan de la ciudad, automáticamente se puede dar el alta de la UH, pues la UH es universal, es para todo. Exactamente, es para todo. Entonces, ahora lo que yo sí veo, yo lo veía esto muy claramente en el tema de la UH. La UH dice, bueno, este componente del 20% a fin de año no te lo pago. Obviamente es un incentivo para que los chicos vayan a clase y para que los padres manden a los chicos a clase y haya un esfuerzo. Hay que ver cómo se compone la familia, qué situación está. Ahora, evidentemente no es un incentivo suficiente porque a nivel nacional hay un problema grande también de ausentismo con los chicos. Este tema de que haya un seguimiento de los chicos parece correcto. En todo caso, la polémica es qué pasa si en la última instancia no solamente te sacan ese componente, sino te sacan todo el plan. Bueno, si te sacan todo el plan, tenés la UH, que me imagino son montos similares. Es importante que vuelva a 2 conceptos. Primero, el derecho a la educación, que es una garantía de salida de la pobreza. La escuela es lo que nos garantiza que todos los chicos, no importa dónde hayan nacido, tengan las mismas oportunidades. Con lo cual los adultos tenemos que garantizar que eso suceda, que los chicos estén en la escuela. Los programas sociales, las otras medidas del Estado son para acompañar, y todos tienen, estos de los que estamos hablando, componentes para atender, que como bien dijo la colega que está en el piso, son un derecho. La AUH y Ciudadanía Porteña están planteados de la misma manera, por eso son incompatibles. Tienen una parte de atención de la inmediatez, de la emergencia, de la urgencia alimentaria, pero tienen otro componente, que es un concepto de la corresponsabilidad, que habla de cuando un adulto que recibe este beneficio tiene hijos, tiene la responsabilidad de mandar sus hijos a la escuela y garantizar el sistema, toda la cuestión vacunatoria, que tengan todo el plan de vacunación establecido. Entonces, lo que estamos buscando de esta manera es garantizar que eso suceda. El ausentismo intermitente, como lo que estamos hablando, que es del 30% en la ciudad, de chicos que no asistieron un mes durante un cuatrimestre, es algo que está pasando en la región, no es de la ciudad de Buenos Aires o que lo queremos mirar para castigar. Como te decía antes, en Uruguay está sucediendo lo mismo. La pandemia generó una ruptura en el comportamiento de las familias, en la organización familiar. En Chile pasa lo mismo. Hay unos tweets de ahí de Gabriela Cerruti vinculados a este tema. Sí, es un hilo de tweets donde Gabriela Cerruti describe este programa social donde ella formó parte de la implementación, del diseño e implementación en su momento en 2006, entonces lo detalla y describe esto de las corresponsabilidades, habla de regularidad escolar, vacunación obligatoria y búsqueda de trabajo para los adultos del hogar, pero en definitiva lo que plantea es que mejor que castigar o esta idea de más amenazante que de incentivo, es buscar efectivamente cuáles son los problemas de fondo. O sea, el cuestionamiento es para qué existe esta idea de sacar el dinero cuando se puede hacer todo lo posible para efectivamente que esos chicos vuelvan al aula, que eso es en definitiva lo único que importa, que esas familias coman y que los chicos vuelvan al aula.
Nadie lo está planteando como incompatible, vos lo estás planteando como incompatible. Nosotros lo que decimos es que se tiene que hacer todo lo posible por parte del mundo adulto, que esto implica al Estado y a las familias. El mundo adulto no es solamente el Estado que tiene obligaciones, para que los chicos tengan el derecho a la educación. Y los incentivos pueden ser positivos o negativos. No hay un incentivo positivo y lo otro es castigo. Se llaman incentivos igual. Son mecanismos por los cuales las conductas se regulan para un lado o para el otro. Estamos tratando es que se ordene algo que la pandemia desordenó. De hecho, la mayoría de los programas sociales y las previsiones del Estado sufrieron una pausa durante el tiempo en el que el gobierno nacional suspendió las clases y la apertura de las escuelas. Y luego lo que estamos tratando ahora es que se ordene y que las familias vuelvan a recuperar esa lógica de rutina, de cumplimiento de obligaciones, de garantía de derechos al final del camino. Son cambios de reglas de juego para garantizar que las conductas vayan en el sentido que la Constitución Nacional y las leyes de nuestro país indican que tienen que ir respecto a los menores de edad. Bien, Soledad Acuña, gracias, muy amable. Ahí estaba la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Está Fabián Rubino en la calle con el tema aumento de precios por el aumento de la harina. Está Fabián en Munro. Fabián, ¿cómo estás? Hola Maxi, muy bien. Mira, estamos en una fábrica de elaboración de medialunas, de sanguchitos de miga. Mira, para que desees, aquí están haciendo la masa precisamente para las medialunas. Y vamos a hablar con los dueños para ver cómo nos afecta el tema de los productos importados, de los aumentos de la materia prima. Aquí tenés harina, tenés huevos, tenés manteca. Y precisamente con Adrián, él tiene auriculares. Le voy a hacer unas pequeñas preguntas. Podemos hablar todos. Adrián, hola, gracias por recibirnos. Bueno, por favor. ¿Cuáles han sido los aumentos que ustedes han tenido en estos últimos tiempos? Bueno, depende de los productos, pero en general fueron muy grandes. Estamos hablando de, por ejemplo, en la harina al 100% de enero a ahora, en los huevos el 100%, y en artículos como importados que usamos palmito, atún, ananá y todo eso, estamos hablando de un 50% de aumento. ¿Esto se ha reflejado en el mostrador? No, no puedo. Obviamente tuvimos que hacer aumentos, pero realmente no puedo trasladar todo porque la venta se me está cayendo de a poquito. Y la realidad es que si lo traslado todo al mostrador, se me caerían mucho las ventas. ¿Me quieres decir algo, Maxi? No, bueno, justamente lo que está sucediendo en general con los aumentos de precios. La Ciudad de Buenos Aires dio 7,7% en julio, más o menos eso va a dar el INDEC a nivel nacional. Acá el tema es justamente cómo se sostienen las ventas, ¿no? En esta aceleración inflacionaria que es muy fuerte. Vos estás viendo estos aumentos permanentemente y una parte obviamente tenés que trasladarlo, pero no todo porque si no se te derrumba el consumo, la demanda. Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? No, obviamente. Sostenemos la base en perder mucha rentabilidad sobre la venta. No, imposible trasladar los aumentos al público porque realmente ya con esto, que nosotros aumentamos mucho menos de lo que nos aumentó la materia prima, realmente ya se nos cayó mucho la venta. Estamos alrededor de un 20% abajo en ventas. 20%. Estamos a un límite que no lo podemos... 20% sí. Abajo respecto a qué 20%. Periodo? De respecto a marzo o abril, por ejemplo. Y atención que es esto lo que viene, ¿no? Porque decimos que ya en julio, con este dato en la ciudad, por ejemplo, pero lo mismo va a dar el INDEC, ya estás en una inflación últimos 12 meses superior al 70%. En agosto, cuando entre este mes de agosto, la inflación va a estar últimos 12 meses superior al 76%, arriba del 75%. Y así va a ir escalando si más o menos se da esta proyección de que se acelere al 5% mensual a partir de septiembre. Vamos a terminar en diciembre con una inflación últimos 12 meses del 90%. Esto sí, Massa logra estabilizar la situación y no hay una devaluación en el medio y demás. Vos lo que estás viendo es que ahora el tema fundamental es que no se te derrumbe todavía más el consumo, digamos, porque si no ahí tenés que empezar a recortar por todos lados en la empresa, en la pyme que tenés ahí en Munro. Bueno, esa es la idea. Nosotros queremos lograr eso, no dejar a nuestra gente sin trabajo. Me pasó en la pandemia y me la banqué y perdí mucho dinero, pero yo tengo todos chicos que prácticamente se iniciaron en el rubro con nosotros y la verdad es que no quisiera no tratar de que no pase eso, pero estamos llegando a un límite en el cual ya nos cuesta sostenernos, sí, claro. Y esperemos que la inflación no sea esa, pero todo daría a pensar de que sí, que la inflación va a ser esa. ¿Cuántos empleados tenés?
Tengo acá en fábrica 20 personas y en los distintos locales entre 10 y 12 personas que son franquicias nuestras. ¿Y aplicás todos los aumentos salariales? Todos, absolutamente todos y más de lo que corresponde. Sí, sí, hacemos todo lo posible por que los chicos la sufran lo menos posible, ¿no? Claro, acá la clave es que cuando la inflación se adelanta tanto a los salarios, inexorablemente las familias empiezan a recortar donde pueden para llegar a fin de mes. Y obviamente en ese recorte también están parte de este tipo de consumos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. También pensemos que nosotros no somos un producto de primera necesidad, ¿no? Sí. Nosotros nos basamos en nuestra venta en sándwiches de miga, tortas, medialunas. No son artículos de primera necesidad y obviamente la gente va a empezar a recortar y ya ha empezado a recortar. Vos ves que viene gente a mostrar y le decís, mire, tuvimos que hacer un pequeño aumento. Bueno, no me des una docena, dame 8, pero el dinero que traen destinado a gastar es ese. No, sin dudas. Está sí, claro. Sí. Gracias, muy amable y bueno, y suerte ahí para seguir sosteniendo la actividad y por supuesto los puestos de trabajo. Gracias, Fabián, muy amable, ahí desde Munro. Hasta luego. Gracias. Gracias a vos, Max, y bueno, siempre sean bienvenidos. Gracias, gracias. Pero vamos a tratar de aflojar un poquito con los sándwiches de miga porque estamos complicados. Están Gustavo Marangoni y Guido Lorenzo. Gracias a los dos. ¿Cómo están? Hola. Bueno, empiezo con vos, Gustavo. ¿Cómo estás viendo esta dinámica en la cual Massa tiene que, de manera urgente, estabilizar la situación? Y esto es recomponer la reserva del Banco Central y para eso tiene que hacer el ajuste fiscal que dijo que iba a hacer, tal vez un apretón monetario adicional, subir todavía más la tasa de interés. En el ajuste fiscal se viene todo el aumento de tarifas para la quita de subsidios. Y después tiene que ver si empiezan a entrar dólares al Banco Central. Es decir, todas medidas que van en contra de lo que imaginó en algún momento el kirchnerismo que había que hacer con la economía, ¿no? Mira, Maxi, es un dispositivo de emergencia, es un dispositivo de excepción y lo que tiene que ver es en cada medida de las que vos mencionaste y en otras tantas es cuánto le da de ángulo al famoso giro pragmático. En el tema tarifas, mucho ángulo. Vos fijate qué paradoja. Guzmán hace 1 año y 4 meses peleándose con Basualdo y hoy lo que se va a hacer en tarifas triplica lo que tenía pensado hacer Guzmán, ¿no? Ahora, el punto es un tema que vos abordaste en tu presentación, en la entrevista con Mario Blecher, el tema más acuciante, los dólares. Bueno, ahí ¿qué ángulo va a tener el giro pragmático? Porque está claro que el ofrecimiento que hiciste con el dólar soja hace, no sé, 2 o 3 semanas no conmovió a nadie. Y es como que ahí es donde pareciera que tenés que ser más audaz. Está bien, el gobierno dijo no quiero devaluar y acá es donde empieza el juego de la gallina, porque decir no quiero devaluar, pero quiero que vos me vendas. Y el otro le dice yo te vendo, pero a 130 no. Entonces la discusión ahí es, bueno, el gobierno ¿cuánto margen tiene para seguir sin parpadear en esta materia? Parece que poco. Entonces, creo que todo está en esta cuestión. Y el diseño político también lo mostraste vos en tu programa hoy. Es un diseño de emergencia, decíamos, y de excepción. ¿Por qué? Bueno, si estuviésemos en un régimen parlamentario y Alberto Fernández hubiese sido primer ministro, hoy estaría en su casa y se hubiese formado otro gobierno. Como tenés un régimen presidencialista, tenés que ver qué haces. Entonces, bueno, están los actos, ahora me acabo de enterar que ha llamado a un acuerdo de precios y salario por 60 días en ese mismo acto que mostraban ustedes, que vas a ver, es más o menos un rol testimonial, si querés, y un centro de la escena ocupado por un Massa empoderado y la vicepresidenta dando su anuencia, pero con la que tenés que estar de consulta permanente. Por eso creo que lo describió muy bien Mario Blecher. Estamos hablando de cuestiones para ganar tiempo, como en un partido en el que venís mal, y en realidad cuando tenés una infracción tratás de enfriar, tratás de ganar esos minutitos que te lleven a que el rival a lo mejor se aplaque un poco y vos le puedas encontrar el agujero al mar. Guido, ¿cómo estaban viendo la evolución de la inflación? Ahora me va a aportar más información Candelaria sobre eso que decías del llamado a un acuerdo de precios y salarios que hizo. Sí, exactamente, Maxi, porque lo que anunció el presidente en ese acto, unos minutitos antes de que lo pudiéramos poner al aire, es que tanto él como el ministro de Economía, Sergio Massa, van a convocar a empresarios y a sindicalistas para que conversen, para lograr una especie de acuerdo de
congelamiento de precios y salarios por 60 días. Eso, la invitación la van a cursar esta semana y seguramente la reunión va a ser la semana que viene. Guido, bueno, ¿cómo estás viendo estos? En general, yo no sé, yo pocas veces vi que permanentemente se hagan anuncios de los anuncios. En general, en los planes de estabilización que hemos visto, se trabaja todo, la pata fiscal, monetaria, cambiaria, de ingresos, y se anuncia todo junto y eso toma por sorpresa y trata de cambiar las expectativas. Acá venimos, ¿hace cuánto venimos? Venimos a una dinámica de meses en la cual permanentemente se anuncia que se van a anunciar medidas. Pero bueno. Sí, desde que estuvo la guerra contra la inflación, ¿te acordás? Sí. Digo, esa declaración que, digo, no aparecen medidas concretas. Uno en un programa de estabilización espera que estén lo tradicional, digamos, un programa ortodoxo, que sería un ajuste fiscal, un apretón monetario, posiblemente una corrección del tipo de cambio y a partir de ahí empezar con políticas de redistribución o acuerdo de precios-salario. En este caso me parece que se empieza al revés. Vos llamás a un acuerdo de precio y salario y no sabés dónde puede terminar la inflación. Entonces, si el día de mañana vos tenés que recurrir a una devaluación, que para mí ahí se equivoca el gobierno, se equivoca Massa cuando dice justamente que no va a devaluar, porque por ahí es inevitable y se va a ver como una derrota, bueno, posiblemente la inflación termine por encima de los 3 dígitos, con lo cual el acuerdo que vos puedas llegar a hacer, la próxima vez que lo llames a sindicatos y llames a empresas, va a ser poco creíble. Con lo cual esta es la dinámica que estamos viendo año tras año. Fíjate que la pauta de inflación cuando empieza el año después queda desactualizada a los 3 meses de transcurrir el periodo. Pero perdón, por ejemplo el plan austral, que después quedó el tema del congelamiento de precios y el acuerdo de salarios, tuvo un componente integral, creo que el otro día lo citaba hasta el propio, que son de esos planes de estabilización que se citan en el mundo, el plan austral, el plan cruzado, el plan real, el plan de estabilización de Israel. Algunos tienen éxito, otros no tienen, pero son planes de estabilización, lo estudiamos después en los libros de texto de economía. Tenía un componente de ingresos, pero todo junto, es decir, ahí el equipo de Surruil había trabajado meses en secreto hasta que anunciaron todo junto. Por eso digo que acá es raro, digamos, anuncian alguna medida, después anuncian que van a convocar. Es que no está ese plan integral. Me parece que está esta idea de manejar lo que es inflación a través de una Secretaría de Comercio, pero aislada, digamos, de la cuestión fiscal, con lo cual no se termina de ver, digamos, un programa en conjunto. No hay mucha ciencia ahí. Digo, si no te da, pues vos consumís más dólares de lo que estás generando, el dólar está atrasado. Estás gastando más de lo que ingresa, tenés que hacer un ajuste fiscal. La tasa de interés no compensa la inflación, tenés que subir la tasa. Digo, es de manual eso. Y después sí podés hacer, a partir de esas medidas que son las tradicionales, algo de política de ingreso, algo, digamos, un componente más heterodoxo, llamalo, y tenés un programa de estabilización. Ahora, si empezás a poner excusas, no, el tipo de cambio no lo quiero mover. ¿Por qué? Porque genera más pobreza, por esto, por lo otro, porque también hay mucho de componente ideológico. El tipo de cambio, si no te da en algún momento... No, pero perdóname, Guido, también en este momento llegás a mover el tipo de cambio y pasamos 3 meses más con inflaciones de 7-8% y claramente, digamos, este gobierno se estará discutiendo en 3 meses otra cosa, digamos, pues también está la realidad y la política, digamos. No, está claro que el ciclo político te marca otros tiempos, digamos. Pero a ver... una cosa era mover el tipo de cambio en 2014 cuando gobierno tenías 25% de inflación, nos fuimos a 40%, y otra cosa es moverlo hoy si no estás seguro que vas a estabilizar, porque tal vez no vamos a un número que nadie sabe dónde termina, arriba de 100, pero no sabemos dónde termina. Pero mirá, incluso te lo pongo en estos términos. Le quedan más o menos 15 meses a este gobierno. ¿Cuándo le va a convenir devaluar? ¿Aguanta 15 meses? Si vos ves los números, no te alcanza la reserva para tirar un par de meses, digamos, no 15. Con lo cual, de un punto de vista incluso pragmático, ¿no te convendría empezar a hacer la tarea hoy y por ahí llegar con algo de estabilidad al fines del 2023? No sé, es una pregunta, porque quizás también estar estirando, digamos, un ajuste que es inevitable, te termina llevando a un escenario peor en lo que va a ser justamente en los comicios del año que viene. Con lo cual tampoco le veo sentido desde el punto de vista pragmático y político del ciclo político en sí mismo. Entiendo que es algo que se quiera demorar, pero bueno, la verdad es que no, quizás tampoco sea la solución más inteligente. Gustavo, la última, Tiago, ¿cómo estás viendo un poco esta dinámica de Massa? Bueno, ahora sí, haciendo reuniones permanentemente de gestión, digamos, en el sector energético, avanzando con el tema fiscal. Bueno, mañana va a estar el tema de
de los jubilados, tratando de hacer equilibrio entre lo que es el ajuste y también lo que es la base electoral del oficialismo, ¿no? O dar alguna señal, obviamente, para una sociedad que ve como la inflación se va licuando todo. Mirá, Maxi, a mí me parece que lo que está intentando hacer desde lo político es tratar de arreglar el daño que el Frente de Todos le causó al peronismo. El Frente de Todos le dañó la marca al peronismo, porque el peronismo era el partido del orden, de la crisis, que resolvía cosas. Y acá hace 2 años y medio que mucho gregre para decir Gregorio, un poco lo que decía Guido, ¿no? Digamos, siempre la idea de andar procrastinando y viendo, y eso dañó la marca política. Y con la marca política dañada es muy difícil instrumentar cualquier programa económico. Entonces, te encontrás con esta situación donde no tenés ni programa ni plan, porque justamente estás, como decía el tema de Serrat, haciendo camino al andar, golpe a golpe y verso a verso, ¿no? Creo que esa es la matriz que está tratando de ver con este dispositivo de emergencia y de excepción el gobierno, viendo si Massa puede hacer eso. Ahora, están los condicionantes muy concretos que se han hablado a lo largo de todo tu programa y habrá que ver en cuánto la voluntad política puede resolver todas las cosas que se han roto en los últimos 30 meses. Gracias a los dos, muy amable, como siempre. Gustavo Marangoni y Guido Lorenzo. En un ratito vas a contar, Candelaria, después de la tanda, las reuniones que tiene hoy Massa con ministros para el tema de congelar el gasto, digamos, para ponerle los topes al gasto público y qué se sabe de este acuerdo de precios y salarios, de reuniones que se van a hacer en los próximos días. Bueno, hoy es otro día de audiencia ahí en el juicio oral por la causa vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Creo que son lunes y martes y viernes, son las Exactamente, es la 3 veces a quinta la semana. jornada que llevamos, Maxi. Hoy arrancó el fiscal Moldes primero, después a la tarde, ahora hace un ratito empezó el fiscal Luciani, pero en Salvegato el fiscal Moldes durante la mañana de nuevo insistió en algo que cuando presentó las pruebas el fiscal Luciani ya había subrayado, pero él lo que quiso decir dio detalles de cómo debería haber justificado Lázaro Báez el tema de por qué pedir las prórrogas para la obra pública, y él presentó pruebas de que no se presentaban constancias ni de faltante de asfalto ni de faltante de material para pedir las prórrogas, que no estaban justificadas, y lanzó una frase que fue bastante contundente. Ni se preocupaban por disimular, fue lo que dijo el fiscal esta mañana cuando presentó su alegato. Antes de esta presentación de esta mañana del fiscal, o sin conocerla todavía, lo que hizo por su lado Horacio Rodríguez Larreta fue apoyar las declaraciones que había hecho el fiscal Luciani, diciendo que las pruebas contra Cristina Fernández de Kirchner son contundentes. Tenemos para verlo el video, creo, Maxi. La presentación del fiscal que vimos fue contundente. Los datos, las pruebas, la información que puso a disposición es muy fuerte. Obviamente, respecto a las causas judiciales, los jueces, la presentación, determinar, pero la información que presentó fue contundente. Y todas estas maniobras distractivas que está haciendo la vicepresidenta, buscando... No sé, ahí estaba Larreta. Porque Larreta fue al barrio 31 a hablar de otros temas y terminaron preguntándole su opinión respecto de la causa de vialidad e hizo estas declaraciones diciendo esto, ¿no? ¿Y hoy estuvo Cristina en la audiencia o no? Porque no. Ayer yo la vi ahí, estaba en el... No, hoy no se la veía, despacho hoy no se la veía en las imágenes por Zoom, que como siempre son por Zoom las audiencias. Y como te decía, durante la mañana estuvo uno de los fiscales y ahora después del mediodía se reincorporó el fiscal Luciani. Es la quinta jornada y se espera que continúen esta semana, como vos bien decías, el jueves y el viernes. Está la doctora Natalia Bolosín, gracias por atendernos de nuevo, doctora, muy amable. ¿Cómo va, Maxi? ¿Cómo sigue esta dinámica en la cual la defensa de Cristina Fernández de Kirchner impugna o pide la recusación del fiscal y de uno de los jueces? ¿Y esto cuándo debe resolverse, digamos, ¿no? Porque de alguna manera el fiscal, tanto Luciani como Mola, siguen con su alegato y la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, el juicio no se va a suspender mientras eso se resuelve. En realidad todavía el plazo para que las partes hagan sus planteos de recusación todavía no terminó ese plazo, porque el plazo es de 48 horas desde que vos tomás noticia del hecho por el cual vas a pedir la recusación. En este caso el hecho es una nota de página 12 del día domingo. Los días hábiles son hábiles judiciales, o sea, lunes, martes,
y las dos primeras, esta famosa frasecita, ¿no?, de tribunales, las dos primeras de mañana serían. Con lo cual, hasta las 9:30 de la mañana del día miércoles, todavía hay tiempo para que las demás defensas que ya adelantaron, ¿no?, que van a también acompañar esa recusación, lo hagan. Y a partir de ahí, entonces, recién entonces el tribunal debiera resolver, salvo el juez que está siendo recusado, o sea, sus otros dos compañeros tienen que resolver la recusación de ese juez, y después yo creo que la van a rechazar, y una vez que eso ocurra, el propio tribunal va a tener que resolver la recusación del fiscal, y entonces ahí esto va a ir a la Cámara de Casación y se hace una pequeña audiencia, y después de esa audiencia, donde las partes presentan las pruebas muy, muy someras, digamos, porque no es que estamos probando un gran hecho, las pruebas son esas fotos, habrá que ver qué más tienen para mostrar, entonces ahí la Cámara de Casación va a tomar una decisión y tiene 2 días también para hacerlo. Así que esto es una cuestión te diría, la semana que viene, ¿no? Y el otro tema, la recusación del fiscal y de uno de los jueces, ¿significa, en caso de que tuvieran lugar, la nulidad de lo actuado o la presentación de pruebas que hasta ahora hizo el fiscal? Habrá que ver, por supuesto, a ver, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner está pidiendo la nulidad, esa es la intención, ¿no? Nadie, a ver, para hablar, digamos, con realismo, por supuesto, todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por un tribunal, y acusadas, ¿no?, por un fiscal, y ser juzgados por un tribunal al que no consideren digamos, que no cumple con las reglas de la objetividad o de la imparcialidad, según el caso. Pero por supuesto que tiene una ultraintención, ¿no?, una intención adicional, que es efectivamente pedir la nulidad. Vos me dirás, ¿de qué? Y bueno, por lo menos de todo lo que hicieron desde que están interviniendo en la causa, esto es, desde que se cita a juicio, todo lo que ha pasado hasta ahora. Yo dudo realmente que esto lo puedan conseguir, como te decía ayer, ¿no? Si bastara con una foto de un partido de fútbol, habría que recusar a todos los fiscales y los jueces de la Argentina, porque esto es muy común. Pensemos también, no solo entre fiscales y jueces, vos pensás que en la Argentina, por cómo se regulan las cuestiones éticas en la función judicial, muchos jueces y fiscales también dan clases en las facultades de Derecho y tienen como alumnos y alumnas a personas que litigan en sus tribunales, sobre quienes resuelven causas. Y sin embargo, nadie diría, por más que creemos que esto es un problema ético, nadie diría que esta es una causal de recusación, simplemente porque es algo que, para mí, equivocadamente, pero es algo que admitimos, ¿no? Que los jueces y los fiscales den clases, tengan relaciones raras con sus alumnos y sus alumnas que son litigantes, jueguen al fútbol, como te decía ayer, ¿no? Sean dirigentes de clubes de fútbol, hagan un montón, incluso tengan relaciones comerciales, etcétera. Si esto bastara para una recusación, estarían todos los fiscales y los jueces y las juezas de la Argentina recusados y recusadas. Y la otra cuestión, digamos, sobre la cuestión de fondo, lo que se está discutiendo ahí, me imagino que en algún momento también la defensa va a presentar en su defensa pruebas que van a buscar que desacreditar las pruebas que presenta el fiscal, digamos, en el juicio. Porque una la ve a Cristina, que yo insisto, siempre es llamativo ver que es la novedad, digamos, de este juicio oral, que es llamativo ver a un expresidente sentadito, callado, no sé si puede hablar en ese momento. En su propia gestión. Claro, de su propia gestión y escuchando cosas como que cometieron corrupción con estas cosas, no disimulaban, es una matriz de corrupción alarmante, viendo expedientes. Se la vio a Cristina, a diferencia de cómo está siempre, hace mucho, bueno, ahora no, porque desde que se fue Guzmán se llamó a silencio, pero por eso yo digo, verla ahí a Cristina callada, viendo las pruebas que le presentan, uno puede decir, bueno, como dice Cristina, está todo armado, pero en algún momento tenés que empezar a contestar en el expediente sobre esas pruebas, ¿o no? Bueno, pero ese momento procesal está arreglado cuando va a ocurrir, digamos. No es que no contesta ahora porque no tiene nada para decir, sino porque todavía no le toca el turno, ¿no? Claro. Primero, como cualquier cualquier película, ¿no? Primero te acusan y después te defendés, porque es una cuestión lógica. Primero te dicen de qué te acusan y qué pruebas hay, y después vos te defendés de eso que te acusan. Entonces, por ahora estamos en las acusaciones, ya vimos la etapa de la UIF, que hizo su circo de pedir absoluciones, una cosa insólita en la historia de la Argentina.
Ahora es el momento de los fiscales, esto va a durar por lo menos durante 9 audiencias, hay que ver si piden alguna audiencia más, y después les va a tocar a las defensas, y Cristina no es la primera, así que va a haber que tener paciencia, es la sexta en la lista para defenderse, y bueno, si todo va como está pensado, se supone que antes de fin de año va a haber una sentencia. Vos me preguntás cómo va a ser la defensa de ella. Yo creo que va a ser una defensa más vinculada a la cuestión procesal, que es lo más habitual en este tipo de casos, en los casos de criminalidad económica compleja, ni hablar en los casos de corrupción. Yo creo que la principal defensa que tiene en este momento es procesal y es esta idea de, bueno, miren, me están acusando por 51 licitaciones, pero solo peritaron 5. Entonces, o me acusan por esas 5, y después las discusiones. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que plantea la defensa de la vicepresidenta es, miren, todo esto que ustedes señalan como cuestiones anormales, ¿no? Como que tenía privilegios Báez para cobrar antes o para cobrar más o lo que fuere, en realidad el modo de funcionamiento habitual de la obra pública para todos y todas, incluyendo a Calcaterra, ¿no? Porque es la obsesión. Sí, Cristina en todo caso va a decir, miren, sí, Báez se hizo millonario. Desde el 2013 hasta que terminó mi gobierno, se quedó con una cantidad de obras públicas que lo hicieron a alguien millonario, que no era nadie y se hizo millonario. Pero todo estuvo dentro del marco de las auditorías correspondientes y demás. Esa va a ser la defensa de Cristina. Sí, lo que van a decir, lo que van a intentar mostrar, me parece en todo caso, es que en realidad no lo tienen que mostrar ellos, pero me parece la defensa de ellos es, bueno, este desorden era habitual en la obra pública, se cobraba así, había aumentos, redeterminaciones de precios. No parece igual que sea el caso. Lo que contó hoy a la mañana el fiscal Mola es también muy impactante, ¿no? Esto de una modificación, una alteración de la obra que les permite obtener un 56% más en relación al presupuesto original. Vos decías, Báez se enriqueció en esos años. El monto que está calculado en la acusación de los fiscales es de 2.200 millones de dólares de obras públicas en esos 12 años, y estas alteraciones de la obra, ¿no? Una vez que el contrato vos ya lo licitaste, le dijiste, quiero que hagas esto, y lo empieza a hacer, y en el medio de la ejecución te dice, che, no, mira, en vez de este asfalto normal, quiero poner un asfalto mejorado, es un avance tecnológico. En realidad esta es una decisión que debe tomar el Estado, la de pedirle que cambie algo, pero eso le permitió, en esta obra puntual sobre la que habló Mola, que fue muy interesante, le permitió obtener un aumento del 56% del precio original para un asfalto que presentan como una gran innovación tecnológica y que, según el fiscal, existe en la Argentina desde el año 1995, ¿no? No parece que esto sea muy, muy habitual. Y estas modificaciones de obra en general se usaron, según los fiscales, en 39 de las 51 obras públicas que están sospechadas, y les permitieron, por ejemplo, tener prórrogas que, sumadas en total en las 51 licitaciones, con estas modificaciones obtuvieron 63 años de prórrogas, dicen los fiscales, ¿no? Es difícil pensar que esto haya sido obtenido también por el resto de los contratistas en ese periodo de gobierno. Es decir, que hubo un monto, lo de 2.200 millones de dólares, ¿a qué se refiere? ¿A las contrataciones que obtuvo? El total, ¿no? Los 2.200 millones de dólares sería el total de los montos de contrataciones de obra pública vial solamente que obtuvieron las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz, según los fiscales, entre 2013 y 2015. Y después las alteraciones de los precios o de las obras, que según los fiscales se hicieron en 39 de las 51. Vos pensás que esto es algo excepcional. ¿Por qué modificarías el asfalto que licitaste, ¿no? Vos haces un pliego y le decís, che, haceme esta calle con este asfalto. ¿Por qué en el medio lo cambiarías? Bueno, porque pasó algo excepcional, digamos, un avance tecnológico, o incluso podrías hacer una obra peor porque te quedaste sin plata, ibas a financiarla con el BID y no lo tenés. Bueno, esos cambios son excepcionales. Acá se hicieron en buena parte de las obras y permitieron esos cambios obtener 63 años de prórroga y 1.500 millones de pesos más que lo presupuestado originalmente. Esto es lo que están diciendo los fiscales. Claro. No, y el punto también es que Báez tiene otras causas, ¿no? El tema del lavado de dinero y demás, donde él reconoce que hubo también dinero en negro que fue reintroducido al sistema financiero, y las causas de Cristina, en la cual Báez pagaba a los hoteles de Cristina distintos tipos de contrataciones, de habitaciones y demás, ¿no? Pero esto es simplemente la causa de sobreprecios en la obra pública. Sí, o sea, la mecánica que, de nuevo, es la mecánica que denunció en 2008 Lilita Carrió, que es, bueno, había todo un sistema para obtener beneficios ilegales de la obra pública y después eso retornaba al presidente Néstor Kirchner y a la presidenta en su momento Cristina Fernández a través de esta simulación de alquileres de hoteles y de inmuebles y demás.
en los cuales ella ha sido absuelta en las causas Otesuri y los Sauces, y esto está estudio de casación, y es importante porque esta causa de vialidad sería lo que se llama el delito precedente de aquellas causas de lavado, ¿no? Sí. Yo creo que la argumentación durante mucho tiempo de Cristina es ¿por qué se vienen contra mí poniendo la lupa sobre Lázaro Báez si todos tienen sus testaferros en la política? Vayan a los gobernadores, a los intendentes, a los ministros, a todos, van a ver que el 90% tienen también contratistas propios y más. Y lo mismo decía de Macri. Fíjense Calcaterra, fíjense los amigos de Macri y más. Pero bueno, puede ser un argumento político, pero no es un argumento judicial. O en todo caso, también para la justicia, obviamente, siempre contribuye, digamos, a aportar documentación sobre los testaferros. Y si alguien en la política sale a contar cuáles son los testaferros de cada uno de los dirigentes políticos, está bueno, eso aporta información y seguramente la justicia actuará, digamos, según los ritmos políticos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y de todas maneras, un tema más en relación a la obra pública y esto de si funcionaba así para todos o no, que hubiera sido interesante que el gobierno de Macri, más allá de las causas judiciales, en su momento hiciera una auditoría general de esos 12 años para todos los contratistas, porque la Argentina tiene un problema estructural. Argentina tiene una ley de obra pública de 1947. ¿A vos te parece que podemos hacer obra pública de manera transparente y eficiente con una norma de 1947? Argentina es el único país en toda América Latina, incluyendo América Central, junto con Venezuela, que no tiene una ley para regular la compra de bienes y servicios. Se regula por un decreto delegado que dictó de la Rúa en el año 2001. O sea, tenemos un montón de problemas estructurales ahí que no cambiaron, no se fueron con los Kirchner, ni fueron modificados tampoco durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, y que siguen ahí, ¿no? No, pero evidentemente después de lo que pasó con Lázaro Báez y también con la causa, los cuadernos y demás, bueno, de alguna manera, fíjate que en este momento se discute mucho, pero no se discute como se discutía en su momento con la obra pública y las denuncias, denuncias de corrupción. Digamos. Es decir, todos de alguna manera, no sé si lo hicieron de manera más sofisticada o qué, pero empezaron a tener un poquito más de cuidado, digamos, en el manejo de la obra pública, ¿no? Pasa eso, como vos decís, que se sofistican las maniobras, ¿no? También a veces. Pero lo otro que ocurre es que puede ser que no haya gente con tanta avidez de hacerse de recursos de manera ilegal, ¿no? El problema es si tu sistema tiene un montón de agujeros y el día de mañana llega un gobierno igual de ávido que aquel que tuvimos para hacerse de esos recursos, bueno, seguís siendo un colador. Natalia Bolosín, gracias, muy amable. Ahí estaba la doctora Natalia Bolosín. Muy interesante lo que contaba, explicándonos un poquito cómo sigue el juicio. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Bueno, un poquitito para arriba, Maxi. Lo más tranquilo es el blue, que todo el día ha estado en 292 pesos, siempre para la venta, es la punta que nosotros contamos. El contado con liquidación en 289 pesos y el MEP, que es el que usan las empresas que no necesitan poner los dólares afuera, está en 282 pesos. Siempre un poquito más alto que ayer. No una cosa así desenfrenada, pero tendiendo siempre hacia la suba. Bueno, atención, tema quita de subsidios y aumento de tarifas de luz y gas, que van a ser muy fuerte se calcula alrededor del 30% de los usuarios, por lo menos 4 millones de personas que no presentaron el formulario para solicitar mantener el subsidio. Recordemos que el aumento de tarifas ya fue en marzo y en junio, para la mayoría fue del 42-43%, pero a esto se le agrega ahora directamente la quita de subsidios. Hay distintas estimaciones de cuánto podría implicar la quita de subsidio el impacto de una boleta tipo, pero las estimaciones van de entre 2 y 4 veces. Es decir, cuando hablan de 200% de aumento, por ejemplo, son triplicar la boleta. Si uno estaba pagando, exactamente, sin subsidio respecto a lo que uno está pagando actualmente. Claro. En el caso de la luz, va a haber un límite de consumo que son 400 kilowatts hora. En el Ministerio de Economía lo explican así, 400 kilowatts por mes. Claro, pero a ver, le voy a preguntar a un experto, porque yo lo vi en mi factura y me estoy asustando un poco del nivel de consumo que tengo en el bimestre, que está muy por encima de esos 400. Y aparte aparece kilowatt hora, digamos, en el mensual. Le voy a preguntar a
Claudio Figuerola. Gracias, Claudio, muy amable. CEO de una startup que hace monitoreo de consumo de energía para que uno pueda saber cuánto puede estar consumiendo en el hogar. Claudio, bueno, a ver, para explicarle bien a la gente, lo que uno ve en la factura es eso, ¿no? 400 kilowatt-H, kilowatt-hora. Sí, ¿cómo andás, Maxi? Exactamente. Hola, buenas tardes. Sí, tal cual como decís vos. En la factura se representan kilowatt-horas, está bien. Hay que entender que la factura viene bimestral, ¿sí? En general siguen midiendo bimestralmente. Entonces, el tema de la parte mensual, hay que ver cómo lo van a hacer, si lo van a empezar a medir mensual o bimestral. Pero lo importante para mí es que 400 kilowatt-hora, dependiendo en qué lugar del país estés, claramente, ¿no? Y si estás calefaccionando con gas o un mixto, está bastante bien, ¿sí? O sea, una familia tipo en un departamento debería estar holgado con esos 400 kilowatts. No sé si holgado la palabra exactamente, pero debería estar bastante bien, ¿sí? Te doy un ejemplo, un amigo mío, entre comillas, un amigo mío, que está gastando 1.500 kilowatt-hora por mes, sobre todo en estos 2 meses que son de invierno, ¿no? Y que está todo el tema de la calefacción con caloventores y con esas cosas que ¿No tiene gas, consumen mucha electricidad. Sí, pero no, qué sé yo, 1.500 mensuales. Lo que van a plantear es que la quita de subsidio va a ser por el excedente de los 400, es decir, que la quita de subsidio sería sobre los 1.100 kilowatt-hora excedente sobre los 400 kilowatt-hora. Ahora, ¿cuáles son los artefactos que más consumen desde el punto de vista de esta medición? Mira, a ver, tenemos varios electrodomésticos que pueden ser los que nos hagan la diferencia. El aire acondicionado claramente es uno de ellos, ¿sí? Sobre todo si calefaccionamos solamente con aire y no tenemos un mix con gas. Entonces hay que tener cuidado ahí. Es importante, bueno, como aparece en pantalla, setear bien el equipo, ¿sí? Cuando decimos setear es poner justamente la temperatura entre los 20 y 22 grados. Aprovecho con el tema del aire, que justamente está considerado uno de los que más consume. Hay una función, si es que encima, si dormimos con el aire, ¿sí? Calefacción con el aire, una función que se llama Sleep, ¿sí? Esa función nos va a permitir que solo el equipo va a ir bajando la temperatura, entonces, y lo que va, incluso en algunos casos, va a apagar el aire. Entonces, mientras estamos durmiendo, nos permite tener eso, ¿no? Ese confort. Y obviamente hay un ahorro bastante considerado con esa función. Eso en general la gente no lo conoce y eso está bueno. Y después tenemos, bueno, la pava eléctrica. Ahí un consejo bien simple es un termo. Ponemos el termo, calentamos el agua una vez, lo ponemos en el termo y a partir de ahí ya tenemos agua casi todo el día en ese termo y no estamos recurrentemente calentando el agua, que parece que no, pero si hay mucho mate en casa, eso también afecta. Otros elementos de calefacción, tipo caloventores o las planchas esas eléctricas que se ponen los paneles eléctricos, los radiadores, exactamente. ¿Qué nivel de consumo tienen? Y bueno, el caloventor, a mí estaría bueno tal vez el caloventor usarlo para, como se dice, matar el frío, ¿no? No sé, en un ambiente que está muy frío de golpe, entonces le das un poquito de eso, pero calefaccionar con eso es, bueno, ahí sí va a sufrir mucho bolsillo y van a venir muchos kilowatt-hora. Es muy costoso eso. Y bueno, y respecto al tema de secado, bueno, siempre promover la luz del día, secar al sol, buscar alternativas que hay un montón. Y nada, me parece que el tema también de los hábitos es muy importante también repensar los hábitos, cómo somos como consumidores, ¿no? Esta cosa que nos vamos de un ambiente y dejamos todo como estaba, ¿no? O sea, todo encendido. Bueno, me parece que es el momento de repensar nuestros hábitos. Esto de apagar el aire, apagar la luz, irnos a otro ambiente y no que toda la casa esté todo el tiempo con toda la iluminación y la calefacción. Ahora, el corazón del consumo, digamos, vamos a decir, bueno, en invierno es una cosa, en verano es otra cosa, pero el corazón del consumo de una casa o un departamento está dado por la iluminación, está dado por la calefacción, está dado por la refrigeración. ¿Cuál es no sé, el horno eléctrico, por ejemplo, consume mucho? Sí, una buena pregunta. Está dado por la calefacción o refrigeración y la heladera. Hoy la iluminación, si somos muy cuidadosos,
y hemos hecho el recambio de lámparas a LED, ¿sí? Que este es el otro aspecto de la eficiencia energética, ¿no? Tenemos los hábitos y la inversión. Si hemos logrado reemplazar las lámparas por lámparas LED, la verdad que la iluminación no debería ocupar un espacio tan grande en ese sentido, ¿sí? Si somos cuidadosos, ¿no? Si sumamos la inversión más el hábito de apagar las luces. En cambio, la heladera, bueno, ahí hay que ver si tenemos una heladera un poco más vieja y que no tiene tanta eficiencia, el día que ojalá que no se rompa, pero si se rompe, pasar a una heladera más eficiente, porque eso está todo el día, todo el tiempo, ¿sí? Hay un par también de trucos respecto a la heladera que es que parece muy simple, pero es muy difícil de hacer, es antes de abrir la heladera pensar qué vamos a buscar, porque a veces pensamos con la heladera abierta, ¿no? Entonces, eso es imposible. Eso es imposible. Pero no, eso no. Te da la Ese sensación consejo de es impracticable. Te da la sensación de que finalmente para poder ahorrar tuviste que hacer una inversión grande, porque tanto en tema de iluminación como en artefactos más novedosos, que son la mayoría de los inverters, uno tuvo que gastar más plata en algún momento para poder ahorrar ahora, ¿no? No hay otra forma de calcularlo, no hay otra ecuación posible, pareciera. Sí, es cierto, pero por eso la eficiencia energética tiene dos aspectos, los hábitos y la inversión. Para mí el más importante son los hábitos. O sea, ¿por qué? Porque uno, entiendo de que siempre en la medida que se pueda mejorar ese aire acondicionado por un inverter, está buenísimo, pero tiene un costo y no todo el mundo puede acceder a esa tecnología. Ahora, lo más importante en todo esto es el hábito, porque por más que yo tenga un aire acondicionado inverter y lo dejo prendido todo el día y está mal seteada la temperatura, y al final voy a terminar gastando lo mismo, ¿sí se entiende? Entonces, me parece que si nos quedamos si tratamos de sacarnos la inversión por una cuestión obvia, que eso requiere de un esfuerzo de dinero, digamos, nos quedamos con el aspecto de hábito, para mí ya con eso logramos mucho ahorro. Bien, hay algunos cálculos que se han hecho que me parece que eso se va a ir viendo sobre la marcha. Todavía no se ha especificado bien. El cálculo era que la quita de subsidios en gas podía significar la quita total de subsidios entre 80 y 100% de aumento de las facturas, ¿no? Es decir, duplicar la factura para ese universo del 20, 30%, no lo sabemos, que le quitan. Y en el caso de la electricidad, el cálculo puede ser mayor, digamos, que puede haber hasta el 200% de aumento de la factura, ¿no? Estamos hablando de 3 veces la factura actual. Sí, no, el impacto se va a ver claramente. Por eso es importante empezar a repensarse un poco y la verdad es que independientemente de los costos, digo, del costo de energía, creo que también es un llamado también, ¿no? a repensarnos como consumidores. No porque la energía sea barata, tenemos que hacer un derroche y eso me parece que es muy importante también para repensarnos, ¿no? Bien, gracias Claudio, muy amable. Claudio Figuerola. Mañana hay paro docente en la ciudad de... No, en todo el país. En todo el país. Sí, lo anuncia CETERA, que es el gremio nacional, y viene convocando para que reabran las paritarias provinciales con estos niveles de inflación. Recordemos que este año había cerrado 65,8 a nivel nacional y que ese es el piso, y a partir de ahí cada gremio hace su negociación provincial. Pero faltan todavía en este 65,8 que se actualice en septiembre y en diciembre. O sea que todavía no se llegó a ese número y se va a llegar entonces en diciembre a 68.400 pesos de salario básico de los docentes del país. Pero además, ¿y en diciembre cuánto sería el aumento entonces? Se va a llegar a 65,8. Sí. Pero además mañana paran para quejarse porque creen que hay una criminalización de la protesta a partir de que fue condenado un gremialista de Chubut, Santiago Gutman, por haber originado, dice la justicia, un incendio en una manifestación en 2019, que era una manifestación, seguro te acordás, que se hacía después de que 2 docentes murieran al regreso de una manifestación en un accidente automovilístico. Y se hizo una manifestación por eso y ahí aparentemente se dio este incendio. Ya hay 2 gremios, uno porteño y otro bonaerense, UTE y SUTEBA, que adhieren a esta protesta, así que mañana se espera bastante adhesión a este paro, por lo menos en el área metropolitana. Y a eso hay que sumarle que desde ayer los docentes de Mendoza están otra vez de paro, otra vez 72 horas, en este caso reclamando que están entre los docentes peor pagos del país. Déjame agregarte una cosita respecto de lo que hablábamos con Soledad Acuña, que era un poco lo que le preguntábamos. Leía una reflexión del colega Gaby Suet que me parece interesante para pensar. Él dice, la Ciudad de Buenos Aires tiene unos 600.000 alumnos. Si el 30% tiene estos problemas o de ausentismo, estos problemas de presencialidad, entonces estamos hablando de más o menos 180.000 chicos.
¿Por qué se está pensando en cerca de entre 20.000 y 30.000, que son los chicos que cobran, o los padres de los chicos que cobran estas asignaciones? Sí, igualmente, a ver, lo estamos charlando esto, más allá de que no creo que en la Ciudad de Buenos Aires haya un ausentismo mayor del que hay en otras provincias, o debe estar más o menos en el promedio, no lo he visto, pero no son indicadores que sean específicamente distintivos. Pero claro, vos planteabas, es una movida de marketing, yo no lo veo desde el punto de vista fiscal. Primero lo veo a Larreta, que todos lo conocen en la movida política, separados al nacer de Sergio Massa, digamos, de que estaban con Palito Ortega en el tren de la alegría haciendo la campaña de Palito a vicepresidente, y después se separaron. Larreta recayó en el PRO y Massa en el peronismo en San Martín. Bueno, es decir, son hombres que están pensando permanentemente. Massa tiene la dificultad hoy de encarar un ajuste fiscal para estabilizar la economía y que no se desborde todo y haya una espiralización. Larreta está construyendo su carrera presidencial. Y claramente la principal crítica a Larreta es que no se cansa de repartir todo tipo de subsidio, gasto público, ayuda, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, porque es parte de su construcción de su carrera presidencial. Los números no son significativos para decir justo va a empezar Larreta a hacer un ajuste por el lado del 20% de la ayuda que en una tercera instancia se quitaría. Sería absurdo pensarlo. No es por ese lado. De hecho, Larreta acaba de aplicar un impuesto fuerte a las tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires para no tener que hacer ajuste en otro lado, del lado del gasto público. Ahora, lo que sí es muy razonable pensar que es una movida de marketing, y suena donde quiere mostrarse que es no duro cumple con el tema de mandar a los chicos al colegio, no cobra el plan. Claro, por esta discusión que se viene dando respecto de los planes sociales y que en definitiva lo cobra gente que no tiene que cobrarlo y que no aporta ninguna contraprestación. Igual, atención con la diferencia entre los planes de los que venimos hablando, el potenciar trabajo y demás, y una asignación, que es un derecho, la AUH, y en este caso ciudadanía porteña, como nos decía Soledad Cunha, son derechos, son asignaciones, no es lo mismo que un plan. No es lo mismo que, o sea, no es que el Estado tiene a su mano sacar una asignación, sí un plan. Sí, lo que sí hay un punto que a mí me parece que es muy relevante, que el Estado no se debe desentender si tenés un problema de ausentismo, que no lo tenés solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso el incentivo que hay en la UH de que la gente que no manda a los chicos a la escuela y demás no cobre el 20% del PLU, que es un incentivo correcto. Lo mismo con las vacunas. Uno de los incentivos que está bien orientado, creo que también debiera ser monitoreado, digamos, obvio, que no es, al final, bueno, no tenés el 20% y te enteraste a fin de año que tuviste un ausentismo Pero enorme. Monitoreado para que suceda, no monitoreado para sacar. Claro, monitoreado para que efectivamente los chicos estén escolarizados, claro, que es la inversión primordial que hay que defender en la Argentina. Está Adrián Sack, escuchen esto de Trump porque la verdad que es increíble, y ahora vamos a hablar de Maduro y los pedidos a gritos de que liberen el avión, no sé cómo es la cosa esa, bien de lo que ha planteado Maduro en Venezuela. Pero Adrián, ¿qué está pasando con Trump? Lo allanó el FMI en Mar-a-Lago, en la mansión de Trump en Palm Beach. El FBI, sí, exactamente. ¿Qué dije, el FMI? Sí. Dije el FMI. Sí, pero bueno, en cualquier momento. Sí, el FMI está bien, bueno. No. Son dos organismos de cuidado, temibles ambos. El FBI, que no hace falta explicar quién es el FBI en Estados Unidos. Sí, la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? Digamos que justamente lo que está tratando de averiguar el FBI es justamente dónde Trump ocultó o dónde dejó o dónde puso todos los documentos que él escribió de puño y letra en distintos blogs y que iba llevando él en cajas a todos los lugares a los que se desplazaba. ¿Qué sucedía? Él escribía lo que pensaba, lo que ordenaba, lo que comunicaba dentro de la Casa Blanca, de puño y letra como te decía yo, en blogs de tamaño A4 o carta, en lugar de hacerlo en dispositivos electrónicos o en libros para dejarlo asentado. Todo este material a donde iba, a donde viajaba, se lo llevaba con él. Bueno, ¿qué sucedió? Cuando él deja la Casa Blanca en enero de 2021, lo que hizo fue que en lugar de dejar en la Casa Blanca
como lo pide la Ley de Registros Presidenciales de 1978, se la llevó con él a su residencia de Florida, de Mar-a-Lago, donde está viviendo y operando, ¿no?, desde las sombras, desde enero de 2021. Entonces, ¿qué pasa? Él entregó algunas de estas cajas ante la requisitoria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 15 de estas cajas, que dicen que eran más de 30 en realidad, en febrero. Pero cuando estuvieron buscando el Departamento de Justicia material sobre qué es lo que él había pensado u ordenado sobre las elecciones de 2021 y sobre los intentos que hizo, según cree la investigación judicial, para manipular el resultado de las elecciones que dio ganador finalmente al actual presidente, a Joe Biden, no encontraron nada de lo que él había escrito. Se cree que él lo tiene guardado en su casa de Mar-a-Lago, por eso ayer el FBI hizo un allanamiento que investigó hasta el sótano, ¿no? Investigó todas las habitaciones, todos los lugares en los que podía estar esta documentación, incluidas las cajas fuertes. Así lo dijo Trump, que hasta ahora es el único que dio testimonio de este allanamiento. No hay un documento oficial ni del FBI ni del gobierno actual de los Estados Unidos que dé cuenta del allanamiento, ¿no? Trump se quejó, Trump dijo que era un atropello justamente a su investidura o por lo menos hacia la figura que él fue como presidente de los Estados Unidos, y que el nivel de corrupción que tiene quienes los están investigando por la fiereza justamente de estos actos es más propio de un país del tercer mundo en el que se convirtió los Estados Unidos. Así, en estos términos. Trump dice que hay lawfare en Estados Unidos. Es como Cristina acá en la Argentina, ¿no? Que dice que hay lawfare en Estados Unidos. Claro. Digamos que ahora la justicia y el FBI, influenciados por Biden, los demócratas, lo están persiguiendo porque él es una amenaza de volver en elecciones libres, si quiere, porque está muy bien en las encuestas. ¿Qué era eso del inodoro? ¿Eso lo han distribuido medios norteamericanos? Sí. ¿Esas fotos del inodoro? Sí. Eso apareció en apareció en los principales medios norteamericanos. Explica, porque yo veo el inodoro y no lo puedo creer. ¿Qué tiene que ver el inodoro con Trump? Y bueno, es lo mismo, viste, cada presidente tiene su objeto. ¿Te acordás que Bill Clinton tenía los habanos? Bueno, ahora esto pasa a la historia como el inodoro de Trump, porque si vos te fijás bien en ese inodoro, es una imagen bastante asquerosa, y más para dar ahora en la hora de la comida, ¿no? Que la gente está Pero viendo aparte tu no es un inodoro acorde con Mar-a-Lago. Uno tiene a pensar que en Mar-a-Lago, en la mansión de Trump en Palm Beach, debe haber inodoros revestidos o bañados en oro. Digamos, igual se tapa, una cosa muy... Sí, bueno. Sí. ¿Qué es esto? A ver, explicá, Adrián. ¿Por qué los principales Claro. medios norteamericanos están difundiendo este inodoro de Trump? ¿Por qué? A ver. Y porque se ve, si vos haces zoom en el inodoro, ¿no? Con el riesgo que eso implica para el buen gusto, podés ver justamente que hay garabatos de Trump, hay palabras escritas por él. Justamente estaban tratando de ver de qué se trataba, que tiene que ver con estos papeles que él destruía. Él tenía como costumbre hacer esto también en la Casa Blanca. Romper los papeles que él mismo escribía, los prendía a fuego en algunos casos, en otros los cortaba en tiritas, en pedacitos, y en otros, bueno, los tiraba directamente al inodoro, con el riesgo que conlleva, ¿no? Porque realmente acá, sobre todo en los Estados Unidos, los inodoros se tapan muy fácil porque están hechos, esto lo digo por conocimiento, no quiero decir nada, digo por conocimiento propio porque, ¿qué hacen acá? Los unen con termofusión, que es este sistema que no son los caños como se usan sobre todo en la Argentina, las construcciones hasta 1990 por lo menos, que te lleva a cualquier cosa. No, enseguida se desbordan, entonces no podés tirar cualquier cosa. ¿Y qué pasaba? A Trump se le desbordaba el inodoro porque tiraba estos papeles que son de hoja dura. Vos agarrás un papel de hoja 4 u oficio o carta y vas a ver que no es un papel para tirar al inodoro. Sí, bueno, claramente no es papel higiénico. Por lo que nunca le importó nada. Claro, no era papel higiénico. Y bueno, de hecho también escribía con una tinta indeleble o similar, porque la tinta se ve parte de lo que él escribió en el inodoro. Así que, bueno, a esos niveles
llegamos en este momento, en momentos en que sí, hay que decirlo, Trump está intentando tantear su relanzamiento para las elecciones de 2024, el movimiento Save America, o sea, salvemos a Estados Unidos, que sería el nuevo eslogan que tendría una eventual campaña suya para volver al poder. Justamente hizo un par de videos de él participando en distintos actos, preparando ya, tanteando el relanzamiento de Trump, que sería después de las elecciones legislativas del 8 de noviembre. Te hago una última, ¿no? Porque hasta ahora vimos ahí en el Congreso los hearings, las audiencias respecto al asalto al Capitolio el 6 de enero, que bueno, fue una imagen que va a quedar en la historia de los Estados Unidos, obviamente, y del mundo. Pero hasta ahora no hay una acusación formal del Departamento de Justicia. ¿Eso se formalizó o todavía no se formalizó? Es decir, que haya un juez investigando si Trump violó la Constitución y atentó contra la democracia en Estados Unidos. Eso por ahora quedó en las audiencias en el Capitolio. ¿Puede ser que todo esto tenga que ver con que se empiece a investigar eso desde el punto de vista del Departamento de Justicia o todavía no? No, eso es una etapa que sigue a la investigación parlamentaria que se hizo, ¿no? Con todas las audiencias y las conclusiones a las que llegaron. Sí, la idea es llevarlo al Departamento de Justicia, pero para eso necesitan pasar por todos los procedimientos y llegar a los resultados pertinentes. Pero también por este episodio del inodoro y del ocultamiento de pruebas, también se lo puede llegar a inhibir a Donald Trump de presentarse a una elección según el código de ley, el código legal, que sería una especie de código civil de los Estados Unidos, donde esto se contempla explícitamente, que dice que la fragua, la destrucción de documentos oficiales, entre otras cosas, además de prisión de hasta 3 años, puede inhibir a un ciudadano de presentarse a cargos electivos. Adrián, gracias, impecable como siempre. La verdad que Estados Unidos, bueno, también desde el asalto al Capitolio se ha vuelto un país muy peculiar, ¿no? En la polarización política. Eran cosas que no se veían. No se veía esto de un expresidente allanándole la casa y demás. Hemos visto otras cosas en la historia de Estados Unidos, pero este tipo de, y menos la foto del inodoro. De cosas, no. Pero bueno, y tampoco el asalto al Capitolio, que es lo que tremendo. Obviamente ha perturbado y que sigue estando en el centro de la escena. Pero bueno, Biden está derrumbado en las encuestas y Trump tiene una feligresía, una cantidad de adeptos muy grande y una militancia muy fuerte, digamos. Me hace acordar a otros militantes en otros países, digamos, de líderes políticos que generan mucha empatía con sus seguidores, ¿no? Acá en la Argentina, en Brasil, en distintos lugares. Decime lo de Maduro, cerramos con eso. El presidente venezolano Nicolás Maduro le reclamó a la Argentina, la que llamó la Argentina peronista, el rescate de este avión de origen venezolano, iraní, que sigue varado en la Argentina. ¿Desde cuándo está varado? ¿Cuánto crees que pasó desde que llegó el avión? Estamos a 9, hoy es 9. 6 de junio, o sea, hace 2 meses que está varado el avión. ¿A los gritos lo hizo? A los gritos. A ver, ¿lo tenemos ahí? Y le pido apoyo a usted, pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina. Bueno. Tiene un punto en que hasta el momento lo único que falta ahora es una manifestación para ir a rescatar el avión. ¿Dónde está el avión? Allá se manifiestan. En Ezeiza. ¿Viste eso del 18 Brumario, no? La historia primero como tragedia y después como farsa. Estamos en esa. Pero, sí, pero por ahora, en estos 2 meses, no se ha demostrado ninguna relación con el terrorismo, que esa es la búsqueda que se estaba haciendo. Mañana vas a tener a los movimientos sociales en la calle, pero no tiene nada que ver para con buscar el avión de Maduro. No para buscar el avión de Maduro, para ir a plantarse a Plaza de Mayo y esperar que Sergio Massa los atienda, veremos cómo pasa. Grande, gracias, Flor. Estamos esperando que agradezca. Gracias. Bueno, gracias. Esa es la idea. ¿Sabes Maronile, qué, ahí en Corrientes 2238. Ayer te extrañó porque me preguntó por vos. Hace mucho que no venías, Roberto. Hace mucho. ¿Dónde estabas? Mirá qué reclamo. Ya te lo mandé por WhatsApp privadamente, te lo dije. En Mendoza estuve con mi madre. Muy bien. ¿Sí? No, que te pongas colorado. No, esto que te pone fucsia, le gusta.
Ay, ya está colorado. Muy rico el perfume, que no sé quién es el perfume Son de... glándulas. Son las glándulas que exudo. No, debe ser el perfume de... H con S. A ver, Mariana, sí, de olelo, Robertito. Olelo. Este es mío. Pero hacete amigo, vení. Acercate y olelo. En la vida hay que probar de todo, hasta oler un Pero viste cuando entra alguien a un ambiente y sentís el perfume, el perfume varonil. Mirá cómo te lo linkea. 2 más 2 es 4, mirá. Se quedan con Mariana y con Roberto. Chau, chau. Me voy.